Entonces estaba mencionando, no solo porque la taxonomía se inicia con la coloración de Gram, sino que en la misma identificación, en el mismo proceso de la marcha bacteriológica o tipificación bacteriana, es importantísima porque gracias a esta coloración no solo vamos a ver la forma, la agrupación de las bacterias, sino que la respuesta a la coloración nos va a permitir determinar a cuál de los grupos estamos refiriéndonos, si a las gram positivas o gram negativas, y de ser necesario, inclusive habrá que utilizar otras coloraciones. El ejemplo me viene en el caso de Mycobacterium tuberculosis. En ese caso, en lugar inclusive de la coloración de Gram, preferible es utilizar la coloración de Ziel-Nielsen, porque sabemos que inclusive esa coloración tiene características de diagnóstico. El encontrar bacterias alcohol ácido resistentes evidentemente ayuda en el proceso de identificación de la enfermedad. Y de ser necesario, podemos, mediante métodos de coloración u otros de microscopía, observar si las bacterias que estamos estudiando tienen cápsulas, si tienen flagelos, tienen fimbrias, tienen esporas. Es decir, eso es importante documentar en cuanto a las características celulares del género que nos ha tocado. Características de cultivo, o sea, qué hacemos, qué actividades realizamos para cultivar la bacteria en el laboratorio. Primero, nos vamos a referir a sus necesidades o no de oxígeno. Entonces, según el género que estamos desarrollando, utilizaremos si son aerobias o si son anaerobias. Y en cada caso pueden haber aerobias estrictas, son aquellas que solo viven con oxígeno. Anaerobias estrictas solo viven en ausencia de oxígeno, pero hay también un grupo intermedio que son las anaerobias facultativas, que generalmente son bacterias aerobias que cuando le falta el oxígeno modifican su fisiología para vivir en ausencia de oxígeno. Luego, mencionar en un número suficiente los medios de cultivo que son los más apropiados o selectivos para cultivar el género y las especies bacterianas que estamos desarrollando. Un ejemplo común en el caso de algunas bacterias prefieren los medios que contienen sangre. En otras de menos necesidad se utilizan tripticasa soya agar, otros utilizan medios específicos como en el caso de Mycobacterium, el Lowenstein-Jensen. Entonces hay que buscar qué medios son los más apropiados y selectivos para el cultivo del género que les ha tocado. También importante conocer el tiempo o periodo de incubación, y esto está en base al tiempo de generación de cada bacteria. Si es un tiempo de generación en pocos minutos, entonces el someter los cultivos a la estufa bacteriológica a 37 grados será menor tiempo. Hay bacterias, como las enterobacterias de manera general, que necesitan periodos de incubación máximo de 24 horas para mostrar un crecimiento exuberante en los medios de cultivo. Pero hay otras que necesitan 2, 3, 5 días, como por ejemplo el género Mycobacterium, que necesita entre 3 a 6 semanas para mostrar sus colonias bacterianas. Entonces, y cuando ya hay crecimiento abundante, sobre todo en medios sólidos, donde se observan colonias bacterianas, se procede a estudiar las características que presenta esa colonia, porque ellas también son importantes en la identificación no solo del género, sino de sus especies bacterianas. Y finalmente, algunas pruebas bioquímicas que se utilizan a través de los llamados medios diferenciales que permiten ayudar en la identificación de la bacteria. Y concluimos con este punto 9, revisión de enfermedades. Aquí así como es importante nombrar el género y sus especies, es importante relacionar esas especies con las enfermedades específicas que producen esas especies bacterianas. Llamamos enfermedades específicas en animales, den importancia en veterinaria, por favor. Algunos no hacen la selección en la búsqueda de la información de indicar que están buscando en animales,
Y entonces le sale un montón de información en humanos. Es bueno que conozcan también un poco, pero no es lo que queremos. Queremos con dirección exacta hacia animales, enfermedades específicas. Por ejemplo, el género Clostridium ha dicho que tiene muchas especies. Entre 7 o 9 de ellas son las más importantes. Cada una de ellas produce una enfermedad diferente. Clostridium tetani, tétano. Clostridium botulinum, botulismo. Clostridium chobó, pierna negra o black leg. Clostridium perfringens produce enterotoxemia. Clostridium edematim produce gangrena. En fin, cada especie produce una enfermedad específica diferente. Pero también hay géneros que todas sus especies producen una enfermedad específica. En el caso más claro es el de Brucella. El género Brucella produce una enfermedad, todas sus especies producen una enfermedad común que se llama brucelosis, que se caracteriza ¿por qué? Por afectar órganos reproductores, reproductivos, perdón. Por ejemplo, la hembra ve afectada su sistema reproductivo y sobre todo si está gestando, le provoca abortos. En cambio, en el macho le produce inflamación de los testículos. Pero en todos los casos, tanto Brucella abortus, melitensis, suis, todas las especies producen una enfermedad específica llamada brucelosis. También es importante cuando las bacterias del género que están estudiando y sus especies provocan enfermedades secundarias. O sea, muchas veces hemos visto que hay una asociación entre bacterias y en algunos casos una bacteria inicial provoca daño o lesiones en el organismo del animal que es aprovechada para que otras bacterias u otros microorganismos produzcan una enfermedad secundaria. Es importante también mencionar si existen en el género que les ha tocado. Y también, de pasada, enfermedades en humanos. Ya mencionaba yo Yersinia pestis, la peste bubónica o peste negra en humanos. O ya mencionaba también yo Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis en humanos. Y también, en el caso específico de las enfermedades en animales, se pueden mencionar las lesiones o alteraciones provocadas en el organismo del animal. Se puede dar énfasis a eso. Y finalmente, el tratamiento. O sea, recomendar, en el caso de las bacterias, la recomendación que más utilizo es que el uso de antibióticos es lo más apropiado en las infecciones bacterianas, pero este uso debe estar seguido a una prueba de antibiograma en el laboratorio, es decir, de saber, de determinar a qué antibióticos es susceptible la bacteria y a cuáles no, porque eso da una seguridad en el tratamiento. Pero hay casos en los que, debido al tiempo que lleva el estudio de un antibiograma, que generalmente está entre 2 y 3 días, entonces a veces hay que utilizar un tratamiento inicial para evitar infecciones mayores o para evitar lo que llamamos septicemia. Entonces, no sé, volviendo un poco, hay en realidad hay como 10 puntos importantes. Grupo taxonómico, género en estudio, perdón, historia del género, taxonomía, especies patógenas del género, hábitat y ecología, factores de virulencia, características celulares, características de cultivo y revisión de enfermedades. De todo esto, lo que más va a resaltar es indudablemente es la especie y la enfermedad producida por esa especie, o el género en sí y las enfermedades producidas por el género, por lo que acabo de explicar. Pero bueno, vamos ahora a esto llevar a la práctica con el primer género, para que entiendan un poco mejor. Sin embargo, si alguien quisiera hacer una pregunta de lo que acabo de explicar cómo van a ser los puntos, yo quisiera que sigan esa misma cronología que he ido explicando, es decir, que no me pongan, por ejemplo, factores de virulencia después de hablarme de características de cultivo, de características celulares u otros.
han visto el lugar que ocupa factores de virulencia, o cuando también hablamos de taxonomía, es decir, está ordenadamente la secuencia que se debe seguir en la elaboración del documento. No sé si hay preguntas, si no las hay, yo voy a continuar. Doctor, ¿puede mostrar de nuevo el punto 8, por favor? ¿Cómo no? ¿Solo mostrar? Sí, doctor, solo mostrar. Gracias. Ya, ya. Bien, y vamos a aplicar todo lo que he dicho a este primer tema, que es estafilococos. Como ven, en la parte de arriba pongo cocos aerobios gram positivos. O sea, ese es el grupo taxonómico al que pertenecen el género Staphylococcus. ¿Por qué? Porque está constituido por bacterias de forma redonda, que conocemos como cocos, necesitan oxígeno para vivir y se colorean como gram positivo. Luego, el género en estudio, en este caso el género Staphylococcus. Y puedo poner una información un tanto disminuida para indicar que el género tiene 32 especies y 15 subespecies, la mayoría saprófitas. Y resalto en la parte izquierda las especies patógenas. O sea, de todas esas 32 especies, nos interesan el Staphylococcus aureus, el Icus y el intermedio, porque estas son las especies patógenas por excelencia de este género. Inclusive diría yo, de todo esto, el 90% de importancia lo tiene el Staphylococcus aureus o dorado. El Icus y el intermedio están también provocando infecciones en animales y en humanos, pero el aureus es el importante en este grupo, en este género bacteriano. De ser necesario y de creerlo conveniente, pueden, después de esta diapositiva, aumentar una diapositiva en la que pongan las especies saprofíticas, nada más nombrándolas para tener información, pero en muchos casos es innecesario. Luego de eso, una breve historia, que la pueden adornar con algunas fotografías que tengan a la mano. Por ejemplo, en la historia yo doy dos elementos importantes. Una, que ya desde la época de Louis Pasteur se comenzó a hablar del género Staphylococcus, aunque en honor se le dio el nombre de Staphylococcus. Pero Pasteur indica en sus estudios que cuando cultivaba pus de un forúnculo o de una osteomielitis, observaba bacterias de forma redonda agrupadas en racimos. O sea, ya él vio que especialmente en infecciones con pus, recuerden bien que el pus no es otra cosa que piocitos, que son células blancas que han muerto en la lucha contra el invasor, es decir, son células blancas que han muerto por la acción del estafilococcus. El estafilococcus tiene en su gran mayoría cápsula, entonces eso evita la fagocitosis, bueno, pero veremos después. Entonces él indicaba que ya comenzaban a ver esta morfología bacteriana. Pero un año más tarde, o sea, en el 81, Austin, otro investigador, demostró que esa morfología bacteriana de los cocos estaba siempre presente en el pus de los abscesos agudos y crónicos, es decir, de los abscesos recientes o antiguos, se encontraba esa morfología. Y él fue el que sugirió el nombre del griego estáfile o estáfule, que significa uva, y por analogía, agrupación como racimos de uva, como podemos ver en la fotografía que tenemos. Aquí podemos ver claramente las formas redondas de las bacterias. Cada redondito es una bacteria individualmente hablando, pero ellos tienden a su agrupación, tienden a su conformación como grupos, y su agrupación parecen racimos de uva, clarísimos, ¿verdad? Estafilococo. O también en esta otra fotografía donde podemos ver los cocos, los estafilococos y también otra bacteria, un bacillus gram negativo. Aquí podemos ver cómo se puede a través de la coloración discriminar para diferenciar los gram positivos de los gram negativos, pero resalta la morfología del color azul intenso como cocos agrupados en racimos. Entonces, gracias a esta morfología y a esta agrupación,
viene el nombre genérico de Staphylococcus. Como han visto, he hecho una breve historia sin que sea excesiva, pero en algunos géneros necesita un poco mayor de información, hay que incluirla. En cuanto a la taxonomía, ya yo tengo fe de que ustedes ya han hecho taxonomía, no les cuesta mucho, la pueden encontrar fácilmente y hay que mencionar estos 2, 4, 6, 7 rangos taxonómicos. Dominio, bacteria, reino, bacteria. En ninguno de los géneros habrá problema eso, porque ya sabemos que las bacterias pertenecen al reino y dominio bacteria. Comienza el problema en división, Firmicutes por tener en una pared de gran positivo, la clase Bacilli, la orden Bacillales, la familia Micrococcaceae y el género Staphylococcus. Eso para cada género será diferente, aunque en algunos casos, como en las enterobacterias, habrá una similitud en muchos de los rangos. Y el siguiente paso, el siguiente punto, factores de virulencia. O sea, aquí vamos a mencionar que evidentemente son, como dice ahí en la parte literal, dice claramente ahí, nos referimos en este caso a las acciones o mecanismos que las bacterias del género Staphylococcus utilizan para causar daño en los tejidos y órganos del animal. En otras palabras, para provocar enfermedad. ¿Y qué utilizan? Utilizan 3 mecanismos viables por ellos: los componentes de superficie, sus exotoxinas y sus enzimas que ellas producen. Y esto lo vamos a ver enseguida. En el caso, me voy a permitir aquí, no sé por qué razón me falla, pero ahí vamos a verlo, aunque es más chico. Componentes de superficie. Y ahí podemos ver que de manera general los estafilococos cuentan con una estructura llamada cápsula bacteriana. Y ahí recordamos las clases anteriores que la cápsula bacteriana envuelve totalmente a la bacteria, está por encima de la pared celular, como lo muestra la fotografía, envuelve totalmente a la bacteria y sabemos que una de las principales funciones de la cápsula es evitar la fagocitosis. Si evita la fagocitosis quiere decir que es una bacteria patógena. ¿Por qué? Porque al evitar la fagocitosis va a tener todas las acciones patógenas posibles sobre los tejidos del animal. Entonces, inclusive esta es la que esta cápsula hace que el Staphylococcus luche contra los polimorfos nucleares, que son las células blancas que van a tratar de eliminar al Staphylococcus, y en esa lucha mueren mucha cantidad de glóbulos blancos produciéndose el pus. Entonces es un factor de virulencia y sabemos también que a través de la cápsula la bacteria segrega varias enzimas, que eso lo veremos más luego. Y también sabemos que al ser una bacteria gram positiva, las 2 capas superiores de la pared son antígenos proteicos y hidratos de carbono. Estas capas, esta estructura de las gram positivas, se comportan como excelentes antígenos, como cuerpos extraños que agreden el organismo del animal, los tejidos y el organismo del animal. Y las exotoxinas, o sea, sintetizan, eliminan exotoxinas. Exotoxinas. Recuerden que una exotoxina es una toxina, metabolitos tóxicos que la bacteria sintetiza y que luego los elimina para causar daño. Y son aproximadamente 14 exotoxinas que elabora el estafilococo. Pero de ellas sobresalen estas 4. Hemolicinas, como su nombre lo indica, hemólisis. Todos sabemos que hemólisis es destrucción de glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, y obviamente, dependiendo de la gravedad de la hemólisis, puede haber una anemia mayor o menor, porque todos sabemos que el número de glóbulos rojos da evidentemente el hecho de que se pueda distribuir adecuadamente el oxígeno a todas partes del organismo animal. Y, por ejemplo, el hematócrito normal de un bovino en edad adulta oscila entre 36 a 42%. Inferiores a 30 ya comienza a haber ciertos grados de anemia, una disminución en el número de glóbulos rojos.
¿verdad? Entonces, ¿qué hacen estos? Tienen una toxina que destruye glóbulos rojos. Y aquí lo podemos ver en un medio de cultivo en el laboratorio. Con claridad, este es un medio como el de fondo, también un medio de cultivo a base de sangre, desfibrinada, o sea, contiene glóbulos rojos. Y cuando se desarrolla la bacteria, podemos ver que alrededor de cada colonia hay una zona blanca, como que hubiésemos limpiado la sangre. ¿Qué ha sucedido? Esta colonia, estas bacterias, estos estafilococos que están en la colonia, eliminan la hemolicina destruyendo los glóbulos rojos. O aquí, que se puede ver en esta otra muestra, donde evidentemente las características normales de este medio con agar sangre es donde está el cursor. Y todo lo que vemos aquí es una multiplicación, miles de colonias bacterianas como resultado de su cultivo, y como vemos ha desaparecido prácticamente la presencia de los glóbulos rojos. Son excelentes destructores de células rojas hemolicina. También tienen una toxina que destruye glóbulos blancos, por eso es el pus, porque tienen leucotoxinas, leucocitos, toxinas que afectan a los leucocitos. Tienen y producen una enterotoxina o varias enterotoxinas, enterointestinos, toxinas que actúan a nivel intestinal. Algunas veces en el cachorro en la casa, debido a que hemos tenido el alimento expuesto al medio ambiente, está altamente contaminado con estafilococcus. Y al consumir esas comidas expuestas y con gran presencia de estafilococcus, inmediatamente hay diarreas profusas provocadas por enterotoxinas presentes y elaboradas. O también se da en los humanos. Los chorizos contienen en abundancia estafilococcus en el envase, en el envoltorio que utilizan. Saben bien que a veces utilizan la tripa de bovinos, el intestino, perdón, el intestino de bovino para embutir chorizos, ¿verdad? Y estos generalmente acumulan enorme cantidad de estafilococos. Por eso es que a veces cuando comemos un choripán que ha estado muy expuesto al medio ambiente y todo eso, inmediatamente tenemos una respuesta con diarrea. Son enterotoxinas presentes por los estafilococos. También las toxinas exfoliativas, que son toxinas que ayudan a un proceso de exfoliación o de pérdida de células, especialmente el tejido conjuntivo, perdón. Y el tercer elemento son las enzimas extracelulares. Reitero, componentes de superficie, primero, como la cápsula y la pared. Segundo, exotoxinas, como las que acabo de mencionar. Y tercero, enzimas extracelulares. La coagulasa es una enzima que coagula el plasma sanguíneo. Como podemos ver en la pantalla, en una de las fotografías, aquí se está haciendo en portaobjeto y en tubo una prueba de coagulasa. Esta es una coagulasa positiva, y esta es una coagulasa negativa. ¿Cómo se hace? Se utiliza el plasma, que puede ser el humano o de conejo, y se pone ese plasma límpido y filtrado, se pone en contacto con colonias de estafilococcus. Los estafilococcus producen la enzima coagulasa y en contacto con el plasma lo coagulan. En cambio, los estreptococos y otros no tienen esta enzima y por tanto no coagulan el plasma. O lo que hablaba de la catalasa. En este caso, está la gota de peróxido de hidrógeno de agua oxigenada, se pone en contacto la bacteria y no hay formación de grumos o más que todo de efervescencia, como sucede aquí. En este caso, si ponemos un estafilococo en contacto con el peróxido de hidrógeno, inmediatamente habrá esa efervescencia, ese burbujeo que se nota cuando utilizamos el. Ya mencioné de la hialuronidasa, las nucleasas son enzimas que actúan a nivel de ácidos nucleicos. La fibrinolicina es una enzima que actúa sobre el fibrinógeno, interrumpiendo el proceso de coagulación de la sangre. Y las lipasas son enzimas que actúan sobre los tejidos grasos del animal.
O sea, estafilococos que producen daño a los animales más gordos, daño destruyendo del tejido graso que tienen ellos gracias a la acción efectiva de estas enzimas. Reitero, componentes de superficie, exotoxinas y enzimas extracelulares son los que mayormente utilizan como factores de virulencia los estafilococos. Y aquí un poquito el biofilm o película que a veces vemos en ciertos alimentos, en ciertos lugares, que contienen, que son producidas por estafilococos también. Ahí encontramos enzimas como las colagenasas, las fibrinolicinas que mencionaba, que degradan los epitelios. Además, liberan lipopolisacáridos, y estos lipopolisacáridos tienen acción también sobre los tejidos del organismo animal. Producen leucotoxinas, ya lo mencioné. Estos se encargan de destruir, de intoxicar, de matar a los leucocitos, particularmente los polimorfos nucleares, como dice en la pantalla. Las proteasas que desdoblan, son enzimas que desdoblan las inmunoglobulinas, como la A y la G. Y también hay otros desechos o secreciones metabólicos, butíricos y propiónicos que son gracias a la presencia de la bacteria de los estafilococos como factores de virulencia. ¿Cuál es el hábitat y ecología de estas bacterias? Dice ahí claramente dónde las encontramos normalmente. ¿De dónde provienen las infecciones? Provienen del propio animal a veces, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque los estafilococos son comensales, son organismos que viven en un equilibrio biológico en la piel y en las membranas mucosas de los propios animales. Inclusive, en algunos casos, en la mucosa digestiva y principalmente a nivel de la mucosa nasofaringea. O sea, están presentes. Y entonces, viven en equilibrio biológico. ¿Qué significa esto? Que cuando están en la piel o en las mucosas no causan generalmente ningún daño. Pero apenas hay una herida, estos tratan de penetrar a planos más profundos y ahí viene una lucha. Ahí ya el organismo del animal reacciona evitando la penetración de estas bacterias y ahí se produce una lucha. Y por eso es que se produce pus. Por eso es que las infecciones por estafilococos y sus diferentes especies están siempre asociadas a procesos biógenos. Vean ustedes, es el microorganismo más difundido en la naturaleza. Es extraordinario y amplio, dice. Hay abundante cantidad de esta bacteria en el medio ambiente. Y ahí podemos ver, a veces nos provocan forúnculos en las manos por estar manejando productos donde está la bacteria, en la piel de los cerdos, en la piel de cualquier animal. ¿Cuáles son sus características celulares? Las más importantes. Tienen forma de cocos, o sea, son cocos esféricos, son formas redondas. Algunas veces no es tan redondo perfecto, a veces tienen un poco ovoide, pero son cocos. Y su forma irregular, como racimos de uva, da lugar al nombre, el nombre genérico, estafilococcus. Estáfilo como racimos de uva, coccus redondo. Entonces, son gram positivos, generalmente cuentan con cápsula bacteriana, no tienen flagelos, y su tamaño varía entre un diámetro de 0,5 a 1,5 de milímetros. Eso se pone, y en algunos casos habrá que aumentar, en aquellos casos que haya flagelos, en aquellos casos que haya esporas, otras estructuras que se adecúan con los géneros que van a desarrollar. ¿Cuáles son sus características de cultivo? Primero, se menciona sus exigencias nutritivas. Hay bacterias que no tienen mayores exigencias nutritivas y otras sí. En este caso dicen no presentan exigencias nutritivas. ¿Qué quiere decir? Que crecen en la mayoría de los medios de cultivo. Son aerobias en primera instancia, o sea, necesitan oxígeno para vivir, pero cuando están en ausencia de oxígeno, ellas modifican su fisiología y se comportan como anaerobias facultativas, es decir, que también en ausencia de oxígeno pueden vivir. Son fáciles de cultivar en la mayoría de los medios, como agar nutritivo, agar sangre, agar chocolate, manitol salado, otros. Y sus colonias son de tamaño mediano, esas son las características de la colonia, son enteras, son de bordes enteros, perdón, son lisas y brillantes y algunas producen hemólisis. Y ahí podemos ver en la fotografía Staphylococcus aureus, un agar sangre,
aquí claramente mostrando la capacidad de destruir glóbulos rojos, otro medio de sangre un tanto convexa en un agar especial manitol salado, donde se puede ver claramente el crecimiento de Staphylococcus en la parte de arriba y abajo otras bacterias que no tienen las mismas características. O también aquí características en los medios de cultivo, la beta-hemólisis, que es una hemólisis completa, una toxina bien potente producida por esto, el desarrollo en agar de manitol salado, al igual que aquí, también otro medio de telurito de potasio, donde se puede ver colonias que ponen de color negro. Eso ayuda a la identificación del género y de las especies de estafilococo. En cuanto a sus características bioquímicas, el estafilococo sintetizan, ya vimos, varias enzimas, especialmente la coagulasa y la catalasa, que ya le expliqué aquí en el tema de coagulasa, de catalasa y también de las necesidades o no de oxígeno, que está demostrando en ese cuadro. Pero vamos a lo importante y resaltante, la revisión de enfermedades. De manera general, como característica principal, los estafilococcus producen infecciones piógenas, infecciones con pus, quiere decir. Están asociadas con procesos supurativos de infecciones piógenas, como por ejemplo infecciones a nivel de huesos, a nivel del sistema genital, urinario, de la piel, de tejidos blandos. Son responsables de producir septicemias. Una septicemia es un cuadro en el cual la bacteria se disemina por todo el organismo. La infección se disemina por todo el organismo. Y también en intoxicaciones alimentarias como causa general. Pero ya en la forma específica, las 3 especies de Staphylococcus patógenos hemos nombrado. En el caso del Staphylococcus aureus, mastitis. El 95% de las mastitis son provocadas por Staphylococcus aureus. Pero también pueden provocar otras infecciones en otra especie animal. La botryomycosis equina no es otra cosa que la infección del cordón espermático en caballos. Una infección muy frecuente que necesita de cirugía para solucionar. El Staphylococcus icus está asociado a problemas de la piel en cerdos. Produce la epidermitis exudativa. También puede ser responsable de artritis en los cerdos, poliartritis. Y cuando hay infección en los cerdos y hay animales que estén cercanos a los cerdos, estas infecciones pueden ser secundarias en otras especies animales, como vemos en felinos, en bovinos, caninos y equinos. Y el Staphylococcus intermedio, sobre todo, actúa en perros y gatos, provocando piodermas, pus, derma, piel, o sea, pus en la piel, al igual que el acné en los humanos. Y al igual que el acné en los humanos produce una infección de la piel. También produce abscesos, que ustedes vulgarmente lo conocen como puchichi, otitis, o sea, infecciones a nivel del oído, conjuntivitis, inflamación de las conjuntivas en general, y también mastitis en la hembra, sean perras o gatas. Aquí vemos un Staphylococcus aureus, en el cual podemos ver una mastitis aguda, donde se puede ver el eritema, la coloración roja de la glándula mamaria, principalmente en uno de los cuartos, en este, donde está empezando la infección. Aquí vemos una infección crónica. Se puede notar sin palpar lo duro de la glándula mamaria. Aquí está ya en un proceso de desarrollo más la fase aguda. Y hay casos tan crónicos en los cuales se puede ver que en lugar de leche hay pus, más bien lo que drena de la glándula mamaria. Perdón, sangre de la glándula mamaria. Unos casos mucho más graves, donde hay inclusive lesiones fuera en la piel misma del animal. Mastitis. Aquí claramente está mostrando el proceso de inflamación de uno de los cuartos. La mastitis puede ser no solamente en vacas, sino en cerdas, es frecuente, y hasta en personas, en mujeres. Cuando no hay un buen cuidado, cuando están amamantando, pueden provocar una mastitis. Y es grave, dolorosa y de difícil tratamiento. Hay
dos tipos de mastitis en los animales, la clínica y subclínica. La subclínica, en esa no se observan signos visibles, no se observan cambios en la leche ni en la glándula mamaria, y solo se detecta un aumento considerable de células somáticas en la leche. Pero es el inicio de una mastitis clínica. En cambio, en una mastitis clínica ya hay un cambio notorio en cuanto a inflamación, enrojecimiento, dolor, formación de nódulos o zonas de endurecimiento y cambios en la apariencia de la leche. Ahí está la diferencia entre ambos. Y generalmente el proceso de infección se da por varios fómites utilizados. Por ejemplo, en el ambiente, entre ordeño y ordeño pueden actuar el estiércol en las camas contaminadas, la tierra, el agua. Si es ordeño mecánico, la entrada de aire en el racimo, el uso de trapos para limpiar una y otra ubre es muy frecuente y el lavado de manos debe ser eficiente para evitar la diseminación de la enfermedad. La botriomicosis equina, inflamación del cordón espermático de los caballos machos, evidentemente produce una infección muy dolorosa para el animal que debe ser solucionada mediante la extirpación de los testículos y la limpieza del cordón espermático. Esto a través de una cirugía y lógicamente con el uso de antibióticos. El Staphylococcus vius, decíamos, epidermitis exudativa del cerdo. Ahí podemos ver claramente, claro, ya la epidermitis está asociada con hongos más, o sea, la inflamación de la piel se va agravando y aprovechan en forma secundaria otros microorganismos para provocar más daño en la piel del animal. Y en el caso del Staphylococcus intermedio, la pioderma, en perros y gatos, podemos ver claramente en la fotografía de arriba de la izquierda los granitos como el acné en las personas, es lo mismo. El acné de las personas, el pus que se forma en los granitos de la cara, es por el Staphylococcus aureus. No estoy diciendo que el acné lo produzca el Staphylococcus aureus, son varios problemas desde hormonales y de piel delicada, pero la acumulación de pus es que el estafilococcus, que normalmente está en la piel, trata de ingresar a planos profundos y ahí se produce una lucha con los polimorfonucleares y el pus. Puede provocar otitis, puede provocar diversas lesiones a nivel de la piel de animales. Los jóvenes son más frecuentemente, pero también animales mayores, como podemos ver. En gatos también es frecuente. Y el Staphylococcus aureus, la principal especie, siempre va a estar en procesos purulentos. Una osteomielitis, especialmente después de una fractura expuesta, como vemos, una radiografía de una fractura claramente. Entonces, expuesta quiere decir que sale el hueso por la piel y en esa salida, al volver a su lugar, mete Staphylococcus del medio ambiente y se provoca una infección a nivel de la médula ósea. Entonces, estas son frecuentes en las fracturas expuestas. Hay problemas artríticos, hay abscesos, hay conjuntivitis, otitis, flemones, como en este caso, infecciones donde hay evidentemente un absceso tremendo provocado por la infección. Pero pueden haber infecciones urinarias y de otra índole, como podemos observar. Disculpe que Bien. lo corte, ya se va a cortar la... Sí, ya me extendí, ¿verdad? El tratamiento, pero